por supuesto, tenemos un invitado sumamente especial, como habíamos adelantado. Tenemos entrevista el día de hoy en nuestro segmento La Consulta, porque nos acompaña el doctor Jorge Jesús Rodríguez del Ministerio de Salud y vamos a hablar acerca de promoviendo la salud el día de hoy y durante todo el mes. Estamos en el mes de la familia. Doctor, buenos días y qué gusto tenerlo aquí en la mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, para mí es un placer siempre estar aquí y tratando de brindar algún tipo de orientación con respecto a los temas sobre salud, ¿no? Doctor, algo importante, hay que hablar acerca de los hábitos de la salud familiar, de la cantidad pues de casos y de cosas que está ocurriendo actualmente en el país y muchos de algunas de las enfermedades o de los casos que se están reportando desde el Ministerio de Salud tiene que ver también con los hábitos, para que nos hable inicialmente pues cómo se puede prevenir cualquiera de estas enfermedades que estamos viendo algún tipo de repunte hoy día a través de las estadísticas del Ministerio de Salud. Claro, bueno, para la época lluviosa usualmente es común que con el cambio de la temperatura, el frío comience a provocar que las defensas bajen, principalmente. Esto favorece el hecho de que uno pueda tener cualquier tipo de infección, sobre todo infecciones virales en sí, como lo es el caso de el dengue, de la influenza, el resfriado, la gastroenteritis viral, entre otras. Pero también el frío favorece que se multiplique mucho más fácilmente y entonces el contagio sea mucho más efectivo en este sentido. Por eso es importante que uno mantenga un buen nivel de autocuidado en la parte de, no solamente individual, sino a nivel de la familia, porque si yo, por ejemplo, no como saludablemente, y generalmente uno come en la familia, no van a hacerle un plato especialmente para alguien, eso me va a afectar. Si yo no duermo adecuadamente, eso también me va a bajar las defensas. Si yo tengo malas relaciones interpersonales, eso también me va a bajar las defensas. Entonces, no es solamente los hábitos higiénicos como usualmente piensa, el lavado de manos, el uso de mascarilla, sino hay muchas otras cosas que van a incidir en nuestras defensas y por ende en poder tener o no algún tipo de enfermedad. Doctor, me quedo con dos menciones que acaba de resaltar, tanto el lavado de manos como el uso de mascarillas, que pues desde el tiempo de la pandemia han sido dos focos fundamentales para la prevención de, tanto en el caso de la COVID-19 y que han perdurado después de la pandemia. Veíamos que esto culturalmente para países asiáticos pues se veía mucho este tipo de prevención en la salud. ¿Cómo ha llegado también la pandemia a dejarnos una educación en el ámbito familiar en cuanto a la prevención? Bueno, sí, en realidad es importante reconocer el hecho de lo que es el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para evitar cualquier tipo de enfermedad o padecimiento, sobre todo infeccioso. Si yo no tengo la posibilidad de lavarme las manos, entonces mínimo no tocarme los ojos, la nariz y la boca, porque de esta manera entonces yo puedo prevenir cualquier tipo de infección. Igualmente el uso de la mascarilla. La mascarilla aquí no va a proteger a la persona sana, sino más que todo es para la persona enferma, para que aquella persona que tiene síntomas respiratorios, ya sea dolor de garganta, lo que es moqueadera, etcétera, no pueda continuar padeciendo o explorando o expulsando lo que son los virus a diferentes personas. Por eso es importante la higiene respiratoria. Así como cuando uno va a toser y trata de utilizar la parte interna del codo o del antebrazo, utilizar también la mascarilla si yo tengo algún tipo de síntoma respiratorio. Ahora, doctor, el uso de la mascarilla pues se ha quedado luego de que llegó la pandemia de la COVID-19, algunas personas que sabiendo que tienen algún tipo de resfriado, algún tipo de enfermedad respiratoria, hacen uso de la mascarilla, pero ¿cómo se hace con aquellas personas? Porque a veces es difícil. De pronto se encuentra uno en algún establecimiento, en el supermercado, en algún lugar donde hay personas que no tienen ese mismo hábito. ¿Cómo evitar ese tipo de situaciones? Bueno, definitivamente uno no puede vivir en una burbuja y uno tiene que tener entonces lo que es la parte de medidas de bioseguridad. Por eso es importante mantener adecuadamente un nivel de defensa adecuado en el cuerpo. Si yo tengo
en algún momento determinado soy un menor de 5 años o mayor de 65 años, eso significa que mis defensas van a estar o muy inmaduras o van a irse deteriorando poco a poco. Si yo soy una mujer embarazada o si tengo algún tipo de padecimiento, no es lo mismo que el cuerpo enfrente un solo problema de salud a que tenga que enfrentar 5 o 6 problemas. Entonces, he ahí la importancia de mantener un adecuado nivel de defensas. En este sentido, tengo lo que es la parte de la alimentación, que debo de comer frutas, verduras, vegetales, todo lo que dé colores. Tengo que mantener una adecuada higiene del sueño. Y ahí están los dispositivos electrónicos. El problema de los dispositivos electrónicos es que uno los utiliza y eso estimula demasiado el cerebro y posteriormente cuando uno trata de dormir no puede. Entonces mínimo tengo que dejar los dispositivos 2 horas antes de acostarme. Siempre tratar de levantarme a la misma hora, porque si yo no duermo, yo voy a tender no solamente a engordarme, sino que las defensas van a bajar. Y esto es algo importante, o sea, que aquellas personas que lastimosamente trabajan de noche van a tener siempre este tipo de problemas. Igualmente, lo que son los controles de salud. Uno no va al médico y al odontólogo solamente para ver si tengo una enfermedad. Yo voy para hacerme los controles y ahí una de las cosas que los médicos evalúan es la vacunación. Si yo no tengo mis vacunas completas, casualmente voy a estar mucho más susceptible a tener otro tipo de problemas. Miren, las personas que han fallecido lastimosamente, estos 42 personas que han fallecido de influenza, todos han tenido la característica de que no han tenido su esquema de vacunación completo. Esto significa que es importante tener la vacuna. La vacuna no va a evitar que me contagie, pero sí va a disminuir lo que es la presentación de complicaciones. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia en este sentido. Doctor, y estamos hablando en el mes de la familia y promoviendo la salud. Y pues quizás en casa cuando tenemos a pequeños y de repente hay un cuadro gripal, cuando uno dice a los papás, bueno, ya me tocará a mí. Entonces queda el efecto dominó para toda una familia que puede pasar por un par de días casi en discapacidad, que el niño no va a la escuela y muchos padres pues también quedan pues sin ir al trabajo. ¿Cómo podemos tratar de ajustar? Porque sabemos que se nos puede escapar de las manos estos cuadros de enfermedad y que pues que contagien a la familia. Sí, bueno, en los niños es mucho más típico el hecho de lo que es la parte del contagio. Primero porque no tienen las medidas de higiene adecuadas, lo que es el lavado de manos, cuando ellos estornudan o tosen no utilizan pañuelos o la parte interna del antebrazo, entonces ellos son mucho más fácilmente de que lo estén regando o contagiando a otras personas, a diferencia del adulto que tiene un poquito más de conciencia en ese sentido. Por eso en esta parte sería importante que utilicen mascarilla si están enfermos, para tratar de evitar el contagio en los demás. Lo otro es, bueno, es como en el COVID. El COVID, para que te diera COVID, tú tenías que tener 15 minutos de exposición a menos de 1 metro de distancia y sin mascarilla. Si no se cumplían esos criterios, muy probablemente la posibilidad de que te contagiaras de COVID iba a ser mucho menor. Es lo mismo acá con las enfermedades respiratorias. No va a evitar el contagio, pero sí definitivamente las defensas del cuerpo pueden irlo a manejar y de esa manera entonces no complicarse. Doctor, usted dijo algo sumamente importante y tiene que ver con los casos de influenza. Sin embargo, no solo se están dando casos de influenza, se están dando casos de otro tipo de enfermedades, pero ¿cómo hace una persona para poder identificar qué es una cosa o es otra? Porque también está ocurriendo que simplemente, pienso que es un resfriado común, es un resfriado, me automedico y no voy a las instalaciones de salud, no me pongo la vacuna, que debo habérmela colocado previamente, y entonces esto se convierte en una serie de situaciones que al final, pues, por desconocimiento puede llegar a perjudicar más de lo debido. Sí, bueno, en realidad de las infecciones que están ahorita mismo, el de la influenza es la más preocupante porque puede provocar lo que son defunciones en sí debido a las complicaciones. Y para eso existe la vacuna. Una vez yo me coloco la vacuna, yo no estoy inmune inmediatamente. El cuerpo demora aproximadamente unas 3 semanas en lograr obtener lo que es la inmunidad. Y si tengo algún tipo de problema de salud existente, va a demorar el doble. Por ende, entonces yo siempre tengo que mantener las medidas de bioseguridad por un lado. Por el otro lado, lo que es la parte de los síntomas. Sí. Generalmente la influenza va a afectar el tracto respiratorio bajo. Eso significa
me va a costar más respirar, voy a estar un poco más cansado, todo el cuerpo me va a doler, voy a tener dolores articulares. Generalmente es lo típico, lo que la gente llama el rompehueso, eso te incapacita, hace que quedes encamado, o sea, es lo típico. Se da más o menos una vez al año, por eso es la vacuna. El resfriado puede darte inclusive de 4 hasta 7 veces. Y el resfriado son múltiples tipos de virus en donde van a afectar las vías respiratorias superiores. Vas a tener dolor de garganta, moqueadera, estornudo, puedes tener dolor de oído, dolor de cabeza, malestar en lo que es la parte de la cara. Eso es lo típico del resfriado. Y hay características de ambos. Pueden provocar síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, sobre todo en los niños, porque el niño tiende a tragarse el moco y entonces esto puede afectar lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, son múltiples síntomas. El manejo va a ser generalmente el mismo: hidratación y lo que es el reposo. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Para finalizar rapidito, ¿cómo hacer con aquellas personas pues que tienen una campaña fuerte a través de las redes sociales antivacunas? Porque sabemos que el Ministerio de Salud está realizando campañas de vacunación, estuvieron haciendo casa por casa, tienen feria de vacunaciones los fines de semana, sin embargo los padres de familia no están llevando a los niños por el tema pues de estos mensajes en redes sociales malintencionados en contra de la vacuna. Bueno, las vacunas salvan vidas. Desde que se inventaron las vacunas el año 47, prácticamente se ha incrementado 30 años la expectativa de vida del ser humano en sí. Son gratuitas, están en todas las instalaciones de salud y definitivamente algo importante, los signos de alarma. Si ustedes tienen dificultad para respirar o se sienten agitados, acudan a la instalación de salud y no se automediquen, porque la automedicación también puede provocar problemas de salud. Gracias, doctor Jorge Jesús Rodríguez del Ministerio de Salud, compartiendo con nosotros la salud familiar. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana.